Buen día a todos, ¿cómo les va? Todas. Bueno, el otro día empezamos a analizar el tratamiento constitucional que merece el órgano legislativo al que ya sabemos que nuestra Constitución denomina Congreso. Lo que vamos a empezar a ver ahora es, concretamente, siguiendo con el orden que veníamos estableciendo, cómo es que se compone el Senado. Habíamos visto cómo se formaba la Cámara de Diputados, así que el tema con el que vamos a inaugurar este encuentro tiene que ver con la formación de la otra Cámara del Congreso, que es el Senado. ¿Sí? Esa circunstancia surge del artículo 54 ahora, ¿sí?, de la Constitución, que es el que pasamos a analizar. Artículo 54, ahí la tengo a Camila a mano. Camila, ¿tenés una Constitución a mano? ¿Sí? Para poder dar lectura al artículo 54, bueno, te esperamos. Tenés que desmutearte. Voy. 54. Bien, ¿se escucha ahí? ¿Sí, no? Perfectamente. Bien. Capítulo segundo del Senado. Artículo 54. El Senado se compone por 3 senadores por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo a las bancas del partido que obtenga mayor número de votos y el restante del partido político que siga el número de votos. Cada senador tendrá un voto. Muy bien, gracias Camila. El artículo 54 entonces da cuenta de cómo es que se forma el Senado de la Nación. Y a diferencia de lo que pasaba con la Cámara de Diputados, cuando analizábamos el artículo 45, el artículo 54 sufrió importantes reformas, ¿sí? Valga la redundancia, con la última reforma constitucional, es decir, la de 1994. ¿Sí? O sea, en 1994 se le introdujeron a esa cláusula, a esa norma, importantes modificaciones. Vamos a ver cuáles son. En primer lugar, porque se modificó el número de senadores por cada provincia. ¿Sí? Originariamente, la Constitución disponía que los senadores eran a razón de 2 por cada provincia. Ahora son 3. Es decir, que se ha acrecentado el número de senadores en un 50%. ¿Sí? Eran 48 hasta 1994 y ahora son 72. ¿Sí? 50% más. Esto del acrecentamiento del número de senadores solamente es explicable en el contexto de la reforma constitucional de 1994. Ustedes saben ya a esta altura que esa reforma estuvo precedida por el denominado Pacto de Olivos, ¿sí?, celebrado por los expresidentes Raúl Alfonsín y Carlos Saúl Menem. Bueno, en ese marco, ¿sí?, se dijo en ese momento que una de las, digamos, contraprestaciones, una de las monedas de cambio de lo que había sido la habilitación de la cláusula reeleccionaria del presidente, recuerden que a partir de esa habilitación Menem va a ser reelecto un año después, en 1995, la Unión Cívica Radical, que había sido el partido que había de alguna manera acordado en Olivos, ¿sí?, entre otras cosas, esa cláusula, había recibido, ¿sí?, en contrapartida, esta modificación en la composición del Senado. ¿Por qué? Porque fíjense cómo es que se reparten las bancas en disputa, ¿sí? O sea, son 3 senadores por cada provincia
y 3 senadores por la Ciudad de Buenos Aires, correspondiendo 2 de ellos al partido político más votado y el restante al partido político que le sigue en número de votos, ¿sí? O sea que de alguna manera, ¿sí?, lo que ahí se garantizó es una fórmula a la hora de adjudicar esas bancas en el Senado, bipartidista. Y en la mayoría de las provincias del interior, la Unión Cívica Radical, sobre todo en aquel contexto de mediados de la década del 90, del siglo pasado, ¿sí?, era el partido político que obtenía el segundo lugar en los comicios. O sea que indudablemente el destinatario, ¿sí?, de esa modificación habría sido la Unión Cívica Radical, que participó de ese acuerdo, digamos, a través del expresidente Alfonsín, acuerdo que la historia recuerda hoy con el nombre de Pacto de Olivos. ¿Sí? Entonces, esta modificación, a eso quiero llegar, tiene indudablemente una explicación histórica hoy. Hoy ya a esta altura es una explicación histórica. En aquel momento no, porque estaba sucediendo, ¿sí? Pero hoy ya han pasado 27 años de aquella circunstancia. Por lo tanto, ya tiene un carácter histórico. ¿Sí? O sea, esto no obedece a cuestiones de técnica jurídica, ni nada que se le parezca. ¿Sí? Indudablemente tiene que ver con aquella correlación de fuerzas, ¿sí?, de los principales partidos políticos que estaban allí, digamos, de alguna manera, disputando el escenario electoral de nuestro país. La otra modificación importante que se introdujo en 1994 en esa cláusula es, y esto es importante y realmente es una saludable reforma, la de la elección directa de los senadores por el pueblo. ¿Y por qué digo esto? Porque hasta 1994 la elección de los senadores, a diferencia de los diputados nacionales, era una elección indirecta, no directa por el pueblo. ¿Sí? Esto sí es una modificación interesante, reitero, de indudable raigambre democrática. Es el pueblo el que directamente, sin intermediarios, a partir de 1994, elige senadores. ¿Cómo era hasta el 94? Bueno, la elección era indirecta. En las provincias, ¿sí?, los senadores los elegían las propias legislaturas. O sea, no el pueblo. ¿Está bien? Se reunían las legislaturas y elegían los senadores que iban a enviar al cuerpo respectivo, no al Senado de la Nación. Y en el caso de los senadores de la capital federal, por entonces, también era de carácter indirecta, se utilizaba el mismo sistema que seguramente están viendo con el doctor Vlasic, esta cuestión, ¿sí?, el mismo sistema que se utilizaba para elegir presidente y vicepresidente. ¿Les contó cómo es el sistema electoral que se utilizaba antes del 94 para elegir presidente y vicepresidente? ¿Alguno lo recuerda? ¿Cómo era? También ¿era por el colegio electoral? Correcto, el colegio electoral, muy bien, Florencia. O sea, se utilizaba el mismo sistema que para elegir presidente y vicepresidente, para elegir los senadores de la capital federal. ¿Sí? O sea que en un caso o en el otro, con mecanismos diferentes, pero con un denominador común, la elección indirecta de los senadores. Esto se modificó en todos los casos, reitero, a partir de 1994. La otra circunstancia, que es importante, tiene que ver con que hasta 1994 la capital federal, ¿sí?, elegía senadores, o sea, tenía senadores que la representaban. Ustedes saben que la capital federal es la ciudad de Buenos Aires hasta el día de hoy. Y si ustedes observan el artículo 54, hoy, luego de la reforma, no dice capital federal, dice que son 3 senadores por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? O sea, no porque sea capital, ¿está bien?, elige Buenos Aires senadores, sino porque ha adquirido, luego de la reforma del 94, jerarquía autonómica. ¿Está?
jerarquía de una entidad autonómica. Es decir, que ha sido equiparada, en términos generales, a una provincia. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué razón, hasta 1994, la capital federal elegiría senadores? Reitero, como ustedes saben, hasta 1994, la capital federal, la ciudad de Buenos Aires era capital federal, pero no era una entidad autonómica, ¿entienden? Por ejemplo, el intendente de la ciudad de Buenos Aires lo designó al presidente. Lo designó al presidente, no había elección del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires como existe hoy. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no era una entidad autonómica. ¿Sí? No era una entidad autonómica. No tenía estatuto propio, una constitución propia la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Otra vez, porque no era una entidad autonómica. Sin embargo, elegía senadores. Bueno, la única explicación a esa solución, ¿no es cierto?, que había introducido la Constitución originaria, es de carácter también histórica, ¿sí? De carácter histórica. La fuente que tomó en cuenta la Constitución de 1853 para otorgarle, adjudicarle representación en el Senado a la capital federal fue la Constitución de 1826. Les pregunto, ¿de qué carácter era esa Constitución? La de 1826, ¿cómo era? Unitaria. Correcto. De filiación unitaria, ¿está? Entonces por ahí pasa el asunto, o sea que solamente es explicable en función de la fuente que se tuvo en cuenta, que se consideró pertinente para, ¿no es cierto?, redactar la cláusula respectiva. O sea, esto es importante, porque no pasa lo mismo en diputados, lo vimos la semana pasada. ¿Qué sucedería si la ciudad capital, como les dije la semana pasada, fuera trasladada? Supónganse que otra vez trasladan, desempolvan el proyecto de Alfonsín y se instala la capital federal ahora en el distrito Viedma Carmen de Patagones. La pregunta es, ¿ese distrito elegiría senadores? Ahora no, porque ahora el que elige es la ciudad autónoma de Buenos Aires, no la capital. Muy bien. Ahora no, porque fíjense que la fórmula del artículo 45 dice que la Cámara de Diputados se integra de diputados elegidos por el pueblo de las provincias, ¿sí?, de la ciudad de Buenos Aires y de la capital en caso de traslado. ¿Está? O sea que sí se elegirían diputados por ese nuevo distrito. O sea, la nueva capital elegiría diputados. Ahora no elegiría senadores. ¿Está claro? Es una diferencia importante. Sí diputados, no senadores. ¿Sí? Muy bien. Esa es entonces la composición del Senado. Vamos a pasar ahora a analizar cuáles son los requisitos de elegibilidad. Ustedes si quieren ser, ustedes chicas o ustedes chicos, si quieren ser diputadas o diputados, es una carrera interesante, les puedo asegurar. Van a progresar de fortuna rápidamente. Así que yo les recomiendo que presten atención a qué requisitos deben reunir para poder candidatearse, para poder ser candidatos y candidatas. Los artículos respectivos que refieren acerca de cuáles son las condiciones de elegibilidad de diputados y de senadores son los artículos 48 para diputados y 55 para senadores. Lo vamos a ayudar a despertarse a Santiago, ¿sí? Y le vamos a pedir que dé lectura al artículo 48. Andá a saber dónde está la Constitución, ¿no, Santiago? Profe, vos podés creer que se me quedó en la mochila y se la llevó mi mamá. ¿Viste? Miren si sé algo de esto.
Miren si sé algo. Digamos, gracias que está acá, Santiago. Debe estar la almohada ahí, cerca que la Constitución, a esta altura del partido. Bueno, vamos a ver si Florencia te salva. A ver, Florencia, ¿qué dice el artículo 48? Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de 25 años, tener 4 años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que lo elija o con 2 años de residencia inmediata en ella. Bueno, ya que te tengo ya a mano, voy a usar de mi confianza, o de tu confianza, mejor dicho, y te pido que leas también el 55. Son requisitos para ser elegido senador, tener la edad de 30 años, haber sido 6 años ciudadano de la nación, disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos fuertes o una entrada equivalente, y ser natural de la provincia que lo elija o con 2 años de residencia inmediata en ella. Bueno, muchas gracias, Florencia. Artículos 48 y 55 resuelven o refieren acerca de los requisitos de elegibilidad de diputados y de senadores respectivamente. ¿Por qué los analizamos juntos? Porque hay un montón hay requisitos que son comunes y hay requisitos que son propios de alguna de estas dos magistraturas. Vamos a ver, en principio, cuáles son los requisitos comunes. Comunes. Son requisitos comunes. La edad, en el sentido que se requiere una determinada edad para ser diputado o para ser senador, la edad, requisito común. Y la residencia. Y es un requisito exclusivo, o excluyente, lo que es lo mismo, para ser senador, la renta, contar con una determinada renta. Veamos. Dije, de requisitos comunes, la edad y la residencia, ¿no es cierto? Muy bien. Para ser diputado, ¿no es cierto?, hay que contar con 25 años de edad. Y para ser senador, con 30. ¿Cuál es el argumento o cuáles son las razones por las cuales se exigen 25 años para ser diputados y 30 para ser senadores? Porque, bueno, históricamente, ¿sí?, se consideró que en la Cámara de Diputados, a la que se ha llamado históricamente la Cámara Joven, por eso se exigen solo 25 años para ser diputado, allí lo que prevalecía era el debate, era la polémica, ¿está? Era el nervio, para que se entienda, ¿sí? Mientras que en el Senado se exigen 30 para ser senador, históricamente se consideró que allí lo que prevalecía era la reflexión, o sea que era la Cámara, ¿no es cierto?, que de alguna manera temperaba los bríos de la Cámara Joven, de la Cámara de Diputados. Habría una suerte de complemento entre una Cámara mucho más convulsionada que la Cámara de Diputados y una Cámara mucho más reflexiva, como dije recién, que sería el Senado. Estos son argumentos, reitero, de carácter histórico, Los 25 años para ser diputado y los 30 años para ser senador se exigen desde la misma sanción de la Constitución originaria, es decir, desde 1853. Y desde entonces, pasaron 6 reformas constitucionales, ¿sí? Jamás siquiera se discutió o se discutieron esas circunstancias. Lo que estoy diciendo es que yo promuevo el debate. Lo que estoy diciendo no puede ser que sean las mismas exigencias en 2021 que en 1853. ¿Entienden lo que apunto? ¿Sí? Me parece que no existirían demasiadas razones hoy para excluir
a los menores mayores de edad. Esa es mi postura, ¿está? Los menores mayores de edad. ¿Por qué no podrían ser candidatos? Esa es la pregunta. O en todo caso, la instalo. Me parecería saludable que se debatiera, que se establecieran justificaciones para mantener, reitero, una cláusula que tiene prácticamente 170 años. Sobre todo si uno tiene en cuenta que, por ejemplo, a los 18 años, muchos, ¿sí?, jóvenes como ustedes fueron en el 82 a Malvinas, por ejemplo. Es decir, ¿puede alguien ser reclutado para ir a la guerra? ¿Algo más grave que eso? Sí, puede ir a la guerra, pero no puede ser diputado. ¿Entienden la cuestión? Lo que estoy de alguna manera significando, ¿no? Y puede contra el matrimonio, y puede, digamos, obligarse civilmente, ¿no? O sea, hay un montón de actos que se pueden, puede ser acusado penalmente, ¿sí? Puede conducir, pero no puede ser diputado, no puede ser senador. Entonces, reitero, esto es para que establezcamos, siempre me parece bueno, saludable, que nos permitamos reflexionar, nos permitamos al menos pensar, por qué las cláusulas se sostienen en el tiempo, porque yo no creo en los dogmas, en las cuestiones dogmáticas. En todo caso, habría que justificar, ¿sí? Lo dejo instalado y bueno, tarea para ustedes, para, en todo caso, preguntarse por qué e indagar cuáles serían los argumentos en favor y en contra de esa circunstancia. Lo cierto es que las cláusulas existen y por lo tanto, si quieren ser diputados, tienen que esperar hasta contar con 25 años y si quieren ser senadores, bueno, hasta contar con 30 años de edad. Primera exigencia que es común, contar con una determinada edad entonces. El otro requisito común es la residencia, ¿sí? La residencia, es decir, exigen las normas de los artículos 48 y 55 que el diputado o el senador haya sido natural del distrito en el cual es electo, o sea, haya nacido en ese distrito, por ejemplo, si es elegido en la provincia de Buenos Aires, que haya nacido en la provincia de Buenos Aires, o por lo menos, que cuente con 2 años de residencia inmediata anterior a ¿qué? A la elección en ese distrito, ¿sí? Imagínense que alguien es candidato ahora a diputado, ahora hay elecciones, ¿no? El 14 de noviembre, 2021. Bueno, cada candidato, ¿sí?, que aparezca en una boleta en el distrito electoral de la provincia de Buenos Aires, tiene que por lo menos, si no nació en la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, haber residido en forma continuada, ¿sí?, desde por lo menos el 13 de noviembre de 2019. ¿Quedó claro? ¿Sí? 2 años inmediatos anteriores a la elección. Esto está bien. ¿Qué se busca con esto? A ver, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuál es la finalidad de la exigencia de la residencia? Y que se representen verdaderamente los intereses, por ejemplo, los senadores que representen a su provincia realmente. Correcto. Es decir, que si van a representar en las cámaras, ¿sí?, los intereses de alguna de las provincias, algunos de los distritos, bueno, que conozcan cuál es la problemática del distrito que están representando, ¿sí? Esto es importante. Esto es muy importante. Si ustedes me preguntan, ¿sí?, ¿cómo es que se cumple con la finalidad de esa filosófica, de esa exigencia? Mejor, sin dudas, se cumple mejor con la residencia inmediata anterior a la elección de 2 años. ¿Por qué? Porque alguien puede haber nacido, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, haber nacido, y no haber vivido nunca más en la provincia de Buenos Aires. ¿Me comprenden? ¿Está? Y entonces, en ese caso, ¿conoce? No conoce cuál es la problemática de ese distrito. ¿Por qué? Porque se fue de ese distrito. ¿Está bien? Pero la Constitución lo habilita. ¿Por qué? Porque nació en el distrito. Bueno, no me parece que esté bien. No me parece que esté bien. En la Constitución material, cuando yo digo Constitución material, me refiero en la realidad,
¿sí?, en la normalidad sociológica de nuestro país, ese requisito de la residencia, sobre todo, en los distritos de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, es burlado fácilmente. Es burlado fácilmente. Claro, porque ustedes saben que cruzando una avenida, ¿sí?, simplemente cruzando una avenida, o se está del lado de la provincia de Buenos Aires, o se está del lado de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Me siguen? ¿Sí? Es muy sencillo, ¿está? Y por lo tanto, lo que hacen normalmente los candidatos para justificar esa residencia es cambiar de domicilio. Simplemente cambiar de domicilio. Ustedes saben que se puede cambiar de domicilio. Va, uno denuncia, mi domicilio ahora es acá. Y de esa manera justifican su residencia de una manera, reitero, no legítima, ¿no? Pero bueno, esto sucede. Es una de las tantas corruptelas de nuestro sistema político, ¿no?, de nuestro sistema institucional. La residencia. Este requisito de la residencia, en los dos casos, ¿sí?, para diputado o para senador, fue introducido por la reforma constitucional de 1860. ¿Sí? 1860. Que algunos dicen que no fue una reforma. Eso ustedes ya lo saben a esta altura, ¿no? La de 1860. Algunos dicen, no, de lo que se trató fue de un poder constituyente originario, abierto, o sea que se abrió en 1853 y que se cerró definitivamente en 1860, pero no es que hubo una reforma en 1860. Bueno, reforma o no reforma, ¿sí?, esta exigencia de la residencia fue introducida en 1860. ¿Sí? Y nos queda el requisito exclusivo para aquellos que quieren ser senadores. Lo de la renta anual. Dice el 55, contar con una renta anual de 2.000 pesos fuertes o entrada equivalente. ¿Ustedes saben lo que es el peso fuerte? Bueno, desde que yo nací, Argentina no tuvo peso fuerte. Así que peso fuerte debe ser una moneda bastante antigua. Era la moneda de circulación legal en 1853, el peso fuerte. Desde entonces, ¿sí?, nuestra moneda cambió de denominación 5 veces. ¿Está? 5 veces. Sin embargo, la Constitución sigue diciendo 2.000 pesos fuertes. O sea, lo que estoy diciendo es que hay una primera inconsistencia. ¿Entre qué? Entre la norma y la realidad sociológica. ¿Entienden lo que digo? ¿Sí? Es decir, me está diciendo algo, ¿no?, la norma del artículo 53, que fue modificado 5 veces, reitero, luego, hasta llegar al actual devaluado peso. ¿Sí? Los que se han encargado de estudiar el asunto dicen que hoy 2.000 pesos fuertes equivaldrían a $50.000 anuales. O sea que, en definitiva, lo que está diciendo el 55, ¿sí?, literalmente, es que para ser senador habría que contar con una renta mensual aproximada de $4.000. Es decir, hoy, 800.000 pesos. ¿Sí? ¿De qué da cuenta esa exigencia? Da cuenta, indudablemente, de una cláusula antidemocrática. ¿Está? ¿Está claro el punto? ¿Sí? Una cláusula aristocratizante en una constitución que se presume republicana. ¿Sí? Y que por lo tanto, ¿sí?, esgrime como uno de los principios centrales, medulares, el de la igualdad ante la ley. Bueno, no, en este punto no hay igualdad ante la ley, ¿sí?, en cuanto a
los requisitos que se exigen para ser senador. Ahora bien, en la práctica, ¿se exige hoy, ¿sí?, contar con esa renta? La respuesta es no. Desde hace muchísimas décadas no se exige ninguna renta para ser candidato a senador. Y entonces, otra vez, yo les pregunto. Si yo les digo que hace muchas décadas no se exige este requisito para ser elegido senador, la pregunta es, ¿por qué en 1994 esa exigencia no fue derogada, no fue erradicada de la Constitución? ¿Sí? No fue eliminada. Otra vez. ¿Por qué? Porque indudablemente esto es otro ruido, otro ruido. ¿Entienden lo que digo? ¿Sí? Es decir, estamos hablando de algo que no podemos explicar. No podemos explicar siquiera. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces es una crítica que tenemos que hacerle, sobre todo, a los constituyentes de 1994. ¿Sí? De 1994. ¿Hasta acá se entendió todo? ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora, entonces, seguimos analizando el articulado correspondiente al Poder Legislativo, al Congreso. Vamos a ver ahora, ¿sí?, la cuestión de las incompatibilidades. Incompatibilidades. Para lo cual, vamos a tener que dar lectura al artículo 73. Cualquiera que tenga a mano la Constitución se desmutea y da lectura al artículo 73. Bueno, artículo 73. Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso ni los gobernadores de provincia por la de su mando. Muy bien. Entonces, el artículo 73 introduce dos incompatibilidades. Dos incompatibilidades. ¿Qué significa esto? Que no se puede ser, si se reviste el carácter de alguna de las dos dignidades a las que refiere el 73, no se puede ser simultáneamente ni diputado ni senador. Ni diputado ni senador. Esas incompatibilidades, según el 73, como dije recién, son dos. Una, la de los eclesiásticos regulares, y la segunda, la de los gobernadores de provincia por la que esté bajo su mando. O sea, lo que está diciendo la norma ahí es que el gobernador, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, no podría ser elegido ni diputado ni senador, ¿sí?, por el distrito de la provincia de Buenos Aires, por el mismo distrito por el cual es gobernador. ¿Sí? Pero vamos a analizarlo un poquito mejor. Primera incompatibilidad, ¿sí?, la de los eclesiásticos regulares. Bueno, ustedes tienen que saber primero que hay dos clases de eclesiásticos. Hay dos clases de personal eclesiástico. Los eclesiásticos regulares, a los que refiere el 73 de la Constitución, por un lado, y los eclesiásticos seculares, con S, por el otro. Regulares, por un lado, y seculares, por el otro. ¿Quiénes son los eclesiásticos regulares? Son los religiosos que viven en un convento o monasterio. ¿Está bien? Viven en un convento, monasterio, o sea que tienen una vida de encierro, esa es la idea. ¿Sí? Viven en un convento, monasterio, por eso pongo énfasis en esto, una vida de encierro, pero además de ser una vida de encierro, ¿sí?, su vida está reglada, ¿no?, está regida por una serie de reglas determinadas
por la orden a la que pertenecen. ¿Sí? Por la orden a la que pertenecen. La orden a la que pertenecen les impone una serie de reglas. Y se tienen que ajustar esas reglas. ¿Sí? Los eclesiásticos regulares son los que formulan los tradicionales votos de pobreza, aunque después uno los vea circulando en una limusín, pues puede pasar, pero formulan votos de pobreza, ¿sí? Obediencia, que tiene que ver con lo que acabo de decir, ¿tá? Deben ajustar su conducta, su vida, a las reglas de la orden a la que pertenecen, ¿sí? Y castidad. Sí, perjuicio que después aparece, se filtra algún religioso de estos, que tiene novio o tiene novia. ¿Sí? Pero no importa. En principio, formulan estos votos. Pobreza, obediencia y castidad. Esos son los eclesiásticos regulares. En cambio, los eclesiásticos seculares se llaman seculares porque viven, se dice, en el siglo. Es decir, o sea, que viven en el siglo, ¿qué significa? Que viven, digamos, con el pueblo, ¿está? Entre el pueblo. O sea, no viven una vida de encierro, ¿se comprende la diferencia? Y solamente le guardan, digamos, obediencia a la autoridad del Papa. ¿Sí? A la autoridad papal. O sea, no viven una vida de encierro, ¿está bien? Y no actúan o no deben actuar de acuerdo a ese conjunto de reglas que tiene que ver con las distintas órdenes, ¿no es cierto?, religiosas, a las que sí deben ajustar su conducta los eclesiásticos regulares. ¿Quedó claro entonces cuáles son unos y otros? ¿Sí? Bueno, ¿quiénes no pueden ser entonces diputados o senadores? Los eclesiásticos regulares. O sea que un eclesiástico secular podría ser, ¿sí? Podría ser diputado o senador. Ahora la pregunta es ¿por qué un eclesiástico regular no puede ser o no podría ser ni diputado ni senador? Les pregunto a algunos de ustedes, a ver, ¿por qué se les ocurre que no podría ser ni diputado ni senador un eclesiástico regular? Por lo que viven la vida de encierro sería que no conocen los intereses de los habitantes o están encerrados en un convento, por ejemplo. Ese es un argumento muy sólido el que dio Florencia, muy bien. Es decir, precisamente al no vivir entre el pueblo, como los eclesiásticos seculares que sí lo hacen, difícilmente puedan representar genuinamente, ¿cierto?, las necesidades, los intereses populares, ¿no?, del pueblo, al que van a representar. Eso me parece que está muy bien. Pero hay un argumento más, que tiene que ver con uno de los votos que ellos formulan, que es el voto de obediencia. ¿Está? El voto de obediencia. Entonces, lo que se dice, para excluir a los eclesiásticos regulares de la condición de legisladores, es que lo que no tendrían en las cámaras respectivas es libertad, ¿entienden? Libertad, ¿sí?, para votar en una determinada dirección. Reitero, porque tienen que actuar en función de las reglas de la orden a la que pertenecen. ¿Sí? Esto es estrictamente así, pero también existe una razón de carácter histórico, filosófica, las dos cosas, histórica y filosófica, que explican esa exclusión, la de los eclesiásticos regulares. Y tiene que ver, porque esta es una cláusula que viene de 1853, tiene que ver con el contexto histórico en el cual se sancionó
nuestra Constitución. Pleno corazón del siglo XIX, otra vez. ¿Sí? ¿Y cuál era la filosofía política predominante? Se lo dije varias veces. A mediados del siglo XIX. ¿El liberalismo? El liberalismo, correcto. El liberalismo. Y fíjense que el liberalismo, como filosofía política, normalmente abregado por la separación de ¿qué? ¿De qué cosas? Del Estado y la Iglesia. Exactamente. La separación del Estado respecto de la Iglesia. ¿Sí? Por ahí pasa el asunto. No se olviden que esta es la época en la cual se va a sancionar, por ejemplo, el Código Civil. ¿Sí? ¿Está? Y se le van a quitar a las iglesias, ¿sí? Se le van a quitar a las iglesias, entre otras cosas, los nacimientos, los bautismos y los matrimonios. ¿Sí? O sea que todo va a empezar a ser regido por la legislación civil, ya no por las iglesias, ¿no? Como sucedía hasta ese momento. Entonces es importante siempre no perder de vista, cuando uno analiza una norma, el contexto histórico en el cual fue, ¿sí? Insertada esa cláusula. Y la otra incompatibilidad que introduce el artículo 73 es la de los gobernadores de provincia, que no pueden ser elegidos ni diputados ni senadores por la provincia que está bajo su mando. Lo que le dije hoy el ejemplo, ¿no? El gobernador de la provincia de Buenos Aires no podría ser elegido el 14 de noviembre por el distrito electoral de la provincia de Buenos Aires, ni diputado ni senador. ¿Sí? ¿Cuál es, en este caso, la razón, la justificación por la cual un gobernador, ¿no es cierto?, de provincia no puede ser, al mismo tiempo que gobernador, ¿no?, ni diputado ni senador por la provincia que esté bajo su mando? Bueno, hay dos, digamos, justificativos, dos razones. Una de carácter funcional, y la otra de carácter físico. De carácter funcional, ¿cuál? Bueno, si un gobernador de provincia fuera al mismo tiempo diputado nacional o senador de la nación, estaría ejerciendo al mismo tiempo, simultáneamente, una magistratura provincial y una magistratura nacional, ¿entienden? Incompatibilidad funcional, ¿sí? Sería funcionario provincial y funcionario nacional al mismo tiempo, simultáneamente. Primera objeción, ¿no es cierto? Primera razón o justificación por la cual no puede ser diputado y senador, a menos que renuncie, ¿no?, a su condición de gobernador. ¿Sí? Y la segunda es de carácter físico. Porque, imaginemos el ejemplo que yo les di hace un momento. El gobernador de la provincia de Buenos Aires. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿dónde tiene su residencia gubernamental? ¿A dónde? ¿En qué lugar físico? ¿En qué ciudad? La capital de la provincia. ¿Cuál es? La capital de la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es? La Plata. La ciudad de La Plata. Y pregunto, ¿el Congreso a dónde está? En la ciudad de Buenos Aires, ¿está? Entonces, ¿cómo haría? Acá siempre se podría, ¿no? En Argentina se podría, no hay ningún problema, seguramente se podría. Acá se puede tirar el centro y cabecear al mismo tiempo, no hay ningún problema, ¿sí? Valga este ejemplo futbolero. No se podría, no podría de ninguna manera residir al mismo tiempo en la ciudad de La Plata para ejercer su cargo de gobernador y en la ciudad de Buenos Aires para ejercer su cargo de diputado o senador, ¿sí? Entonces hay una incompatibilidad de carácter físico en ese caso, ¿sí? Una justificación de carácter físico. Ahora bien, el 73 dice
que un gobernador de provincia no puede ser ni diputado ni senador por la provincia que esté bajo su mando. La pregunta es, ¿podría ser legislador, o sea, diputado o senador, por alguna otra provincia? Por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires es electo senador nacional por la provincia de Santa Fe. ¿Podría ser? Piensen. ¿Sí? ¿Podría serlo? No, es imposible. Por las mismas razones que acabo de darles. ¿Está? También habría incompatibilidad funcional y también habría imposibilidad de carácter físico. ¿Está bien? ¿Está? Entonces, ¿qué sucede con la norma del 73? El 73 dice menos de lo que la voluntad del Poder Constituyente razonablemente quiso que dijera. ¿Entienden? ¿Sí? La norma dice menos de lo que debería decir, en definitiva. Y esto, en teoría constitucional, nos obliga a hacer lo que se denomina una interpretación extensiva de la norma. Porque la norma dice menos, reitero, de lo que la voluntad del Poder Constituyente razonablemente quiso que dijera. ¿Está? Y recuerden que para interpretar cualquier norma, ¿sí?, nunca hay que perder de vista, siempre hay que contar con la regla de razonabilidad. Esto es fundamental. ¿Sí? Las normas deben ser razonables, ¿sí?, antes que cualquier otra cosa. Razonables. Bueno, sí, razonable, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires sea también senador por la provincia de Santa Fe o la provincia o cualquier otra provincia. ¿Sí? Profe, Sí. igual eso también no iría en contra de la separación de los poderes y todo eso, además. No, porque en este caso un gobernador de la provincia, si bien, digamos, es el titular del Poder Ejecutivo, es el titular del Poder Ejecutivo de la provincia, de una provincia, ¿entendés? En cambio, diputado o senador sería digamos, es el Poder Legislativo de la Nación. O sea que ahí no había, digamos, ¿cómo se dice? Colisión de poderes. Lo que sí hay es una incompatibilidad funcional, claramente, porque no puede ser funcionario nacional y funcionario provincial al mismo tiempo. Esa es la primera inconsistencia. Y la segunda es que no puede hacerlo, no tiene manera de estar al mismo tiempo, ¿sí?, residiendo en la capital de la provincia respectiva y en la capital y en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Esas son las razones, digamos, que explican, ¿no es cierto?, esa incompatibilidad. ¿Quedó claro? Bueno. Próximo tema, la remuneración de los legisladores. La remuneración de los legisladores, artículo siguiente, al de las incompatibilidades, esto es el artículo 74. A ver, Camila, ¿qué dice el 74? Los servicios de los senadores y diputados son remunerados del Tesoro de Natación por natación del señalar la ley. Muy bien. Es una fórmula realmente lacónica, digo, porque lacónica significa que es bastante estrecha, ¿no es cierto? Es cortita, bien corta esa cláusula del artículo 74. Sin embargo, créanme que nos va a generar un montón de polémicas, un montón de polémicas. Lo que primero surge de la fórmula del artículo 74 es que los servicios de los diputados y los senadores son rentados. Esto por mandato constitucional. Por más que nosotros quisiéramos no pagarles nada, hay que pagarles. ¿Por qué? Porque la Constitución así lo manda. Artículo 74. ¿Está bien? Son rentados los diputados y los senadores. Y si ustedes me preguntan si esto es ahora, ¿qué opino yo respecto de que sean rentados los servicios de los diputados y los senadores? Mi respuesta es que estoy de acuerdo que sean rentados. ¿Sí? Deben ser rentados porque el trabajo se presume, se reputa oneroso. ¿Está?
Si alguien trabaja, debe ser remunerado. Pero subrayen esto. Si alguien trabaja, ¿está? Dije. Se ríe Camila. ¿Sabe a dónde voy a ir? ¿A dónde estoy apuntando? ¿Sí? Yo lo que creo acá, siempre dije lo mismo, han pasado no sé cuántos años, décadas, y esto nunca ni siquiera se debatió en ningún foro importante que promoviera una reforma constitucional próxima, que la dieta, así se llama, que no es la dieta de la manzana, ni nada que se le parezca, la dieta es la remuneración, el nombre que, digamos, que se le asigna a la remuneración de los legisladores, ¿sí? Dieta. La dieta debía, digamos, ajustarse a 3 circunstancias. ¿Debían ser rentados, reitero, los servicios de los diputados y senadores? Sí, pero esa dieta ajustada a 3 circunstancias. En primer lugar, debiera guardarse cierta proporción entre la remuneración de los legisladores y la remuneración de los restantes empleados públicos. ¿Qué significa proporción? Bueno, la proporción es que, por ejemplo, ganen 2 veces, 3 veces más que el sueldo mínimo de la administración pública. ¿Está bien? O sea, cierta proporción, que guarden cierta proporción. Bueno, actualmente, cada uno sacará su conclusión, la dieta de los legisladores representa 10 veces más que el sueldo mínimo de la administración pública. ¿Sí? ¿Cómo se integra la remuneración de los legisladores? De la siguiente manera. En primer lugar, por la dieta propiamente dicha, la dieta, ¿sí? La dieta es como si fuera el sueldo, es lo mismo, es el básico, ¿tá? De cualquier trabajador. Bueno, esa dieta, que es el básico de los legisladores, hoy asciende a la suma de 218.829 pesos, ¿sí? 218.829. Ese es el básico, esa es la dieta. 218.829. Luego, los legisladores perciben un ítem que se denomina gastos de representación. Por ese ítem, hoy perciben 20.000 pesos. ¿Sí? 20.000 pesos. Luego existe otro ítem que se llama desarraigo. Desarraigo. ¿Quiénes perciben este ítem que se llama desarraigo? Los legisladores que viven a más de 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que un legislador que vive en la ciudad de Chascomús dista de Buenos Aires 120 kilómetros, ¿está? Percibe este plus por desarraigo. Está desarraigado, digamos, ¿sí? Más de 100 kilómetros, ya hay desarraigo. ¿A cuánto asciende este plus por desarraigo? Pues un porcentaje de la dieta, ¿sí? Ese porcentaje es del 14,21% de la dieta. O sea que hoy, 14,21% de 218.829 pesos son 31.095 pesos. 31.095 pesos.
Y luego, por último, los legisladores reciben pasajes terrestres y aéreos. ¿Sí? Todo de cabotaje, ¿no? Para transitar por el país. Reitero, terrestres y aéreos. Pero esos pasajes los pueden canjear por dinero. ¿Sí? Los pueden canjear por dinero. Si los canjean a todos los pasajes, digo todos los terrestres y todos los aéreos, perciben la suma de 30.000 pesos más. O sea que ahora podemos hacer la cuenta definitiva. ¿No es cierto? Porque tenemos 218.829, la dieta, 20.000, los gastos de representación, 31.095, el plus por desarraigo, y 30.000 pesos de pasajes. Eso nos da 299.924 pesos, es decir, prácticamente 300.000 pesos. Eso es lo que percibe un legislador hoy. ¿Por qué? Se los cuento. ¿Por qué lo analizamos? Bueno, porque esto tiene que también discutirse en función de la proporción o no, respecto, reitero, de los restantes sueldos de la administración pública. ¿Sí? No se olviden que son funcionarios públicos, ¿sí? Los legisladores. Y además, ser diputado o ser senador debiera constituir un honor y no un privilegio. ¿Está claro lo que digo? ¿Sí? Un honor y no un privilegio. ¿Y cuáles son las otras dos cuestiones a la cual se debiera ajustar esa dieta? Por un lado, la efectiva asistencia a las sesiones de la Cámara. Es decir, que asista, ¿está?, a la Cámara en la cual integra. Asistencia. ¿Y por qué pongo énfasis en esto? Porque así como hay legisladores que concurren mucho a la Cámara, hay legisladores que no concurren, que concurren poco o que no concurren nunca. ¿Sí? ¿Está? Y se supone que uno, digamos, está remunerando servicios, y cuando uno remunera servicios, es para que trabajen, ¿entiendan? ¿Sí? Bueno, entonces, segunda circunstancia, la efectiva asistencia a las sesiones del Congreso. ¿Sí? Esto también debería tenerse en cuenta. Y una tercera circunstancia. Porque yo pregunto, ¿alcanza con asistir a las sesiones? ¿O hay que hacer algo más? ¿Qué habría que hacer, además? ¿Qué se debería tener en cuenta, además? ¿Para qué son elegidos? Para que participen y presenten proyectos. Para que participen y que hagan qué cosa. ¿Qué deben promover? ¿Qué deben proponer? Proyectos de ley. Correcto, proyectos de leyes. ¿Entienden? ¿Sí? Proyectos de leyes. Y en este sentido, quiero ser honesto. Hay legisladores que tienen una actividad prolífica, es decir, que digamos, presentan infinidad de proyectos de leyes, ¿sí? Que trabajan bien, concienzudamente, pero hay otros que no presentan ni siquiera un proyecto de ley en todo un año legislativo, en todo un año parlamentario. ¿Está? Y entonces esa circunstancia también debería tenerse en cuenta a la hora de remunerar los servicios de los diputados y los senadores. ¿Sí? De los diputados y los senadores. Bueno, ¿quedó todo claro? Lisandro levantó la mano. Sí, una pregunta, ¿se podría llegar a renunciar a la dieta de algún modo? Sí, claro. ¿Se puede? Se puede renunciar, en realidad, o sea, esto, digamos, la liquidación se te va a liquidar, ¿está? Se te va a liquidar. Lo que se puede hacer es, públicamente, ¿no es cierto? Bueno, hacer una donación, porque eso entra en tu patrimonio, ¿está? O sea, vos sos Lisandro Banfrende, es diputado nacional, y digamos, se va a
liberar, ¿no es cierto?, un giro, un cheque, ¿no es cierto?, una transferencia, en todo caso, a favor de Lisandro Manfredi. Es decir, es personal eso, ¿está bien? Una vez que ingresa a tu patrimonio, vos podés donarlo. Eso tenés manera de hacerlo, y bueno, después de publicitarlo, para que quede constancia de que efectivamente vos renunciaste a título personal a ese dinero. Por ejemplo, no sé, a un hogar de niños, o a donde vos se te ocurra, ¿sí? Hacerlo. ¿Está claro? Lo que no se puede hacer es renunciar de antemano. ¿Está bien? Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay una partida presupuestaria para atender los servicios de los legisladores y los diputados y senadores, y bueno, y todos los diputados y senadores los 329 legisladores tienen su remuneración, su dieta, liquidada mes a mes. Bueno, los debo dejar, así que nos vemos el viernes de la semana que viene. Como siempre les digo, gracias por acompañarme, por su atención, por su participación, y buen fin de semana. Nos vemos el viernes que viene. Gracias, Chao, gracias. Igualmente. Chao. No, nos vemos.